creo que es lo mejor que he podido hacer en mi vida y lo digo sinceramente. Poner en práctica, como digo, lo que han dicho estas dos señoras. Nosotros empezamos a hacer tertulia entre hermanos en 1992, me parece que fue el primero o el segundo día de junio, por iniciativa tanto de Onda Regional como del que fue director en época socialista del Instituto de Servicios Sociales de la región de Murcia, que se inventaron la idea de patrocinar un programa en principio para 6 meses. La idea era, lo ha descrito Isabel acaba de describir cómo está África, pues eso era lo que era la región de Murcia, el mundo de la inmigración en la región de Murcia en aquella época. La gente que venía entonces, todavía de Marruecos y de Argelia nada más, aún no había llegado la inmigración de los países de América Latina. La gente llegaba a la región de Murcia, algunos en autobús incluso, antes incluso de las pateras. Nadie les alquilaba una vivienda, pero sí les daban trabajo en el campo, por supuesto sin darlos de alta en ningún sitio, sin legalizarlos. Y no tenían dónde quedarse a dormir y entonces ocupaban las casas en ruinas que había por el campo de Cartagena. En algunas ocasiones le llamaban la casa de plástico porque les ponían a una casa que no tenía techo, pues le ponían un plástico encima y con eso se guarecían. Por supuesto eran casas sin electricidad y sin agua, lo que acaba de decir Isabel, que ocurre ahora en algunas zonas de África. Eso ocurría en el año 92, que no hace tanto, para los jóvenes parece que es mucho, pero realmente no hace tanto tiempo en toda la historia de este país, son 30 años. Entonces llegaban trabajaban por la mañana en los invernaderos, en el campo, en la agricultura, después cogían una bicicleta que tendrían y se iban a sus casas. Y entonces alguien oyó por primera vez la red social que entonces funcionaba, porque claro, como ha dicho Paulino, no había internet, pero no solamente no había internet, tampoco había teléfonos móviles. El primer teléfono móvil que yo tuve fue en 1998 y estamos hablando de 1992, cuando ya había aquí en la región de Murcia unos 10.000 inmigrantes, casi todos hombres, de Marruecos y de Argelia, la mayoría por supuesto de Marruecos. Entonces, no había teléfonos móviles tampoco. Entonces la red social, la mejor red social que funcionó en aquella época fue el boca a boca. Entonces la radio puso en funcionamiento este programa de un día para otro, con realmente muy poca publicidad. Además, precisamente la gente que hablaba en árabe tampoco entendía el castellano. Alguien empezó a oírla por un sitio o por el otro. Y al cabo de una semana de emisión, nos llegó la primera carta. Yo me quedé muerta, yo y todos los demás, porque claro, una semana y el boca a boca ya se había corrido y además la dirección que ponían, aunque la decíamos allí, pues en las cartas ponían, la dirección que ponía era pues Onda Murcia, Onda Cero, Radio Regional, Radio Internacional. Pero los carteros sabían, porque el remite estaba siempre escrito en árabe, que era para nosotros. Entonces, a lo largo de mucho tiempo nos llegaron muchas cartas hasta que llegaron los teléfonos móviles. Porque desde ese momento que empezamos nosotros hasta que empezaron a llamarnos por teléfono, la gente, como no tenían teléfono en casa, obviamente, pues nos escribían cartas o a veces iban a una cabina en la bici, iban a un locutorio, a una cabina y empezaban a llamarnos, que a veces no podían, no daba tiempo que entraran en antena todos, porque que digan los técnicos, ¿verdad Paulino y verdad Isabel, de Onda Regional, la radio, la centralita echaba humo de la cantidad de gente que nos llamaba para intervenir en directo, que teníamos espacios para intervenir en directo y había muchísima gente. Lo que hacíamos, el programa, y vamos a lo concreto, el programa tenía una estructura semanal, de lunes a viernes. Al principio también hacíamos incluso informativos los sábados y domingos, porque contábamos las noticias de sus países de origen, sin pasar por el filtro de la censura de Marruecos y sin pasar por el filtro de la censura de Argelia. Entonces les interesaba muchísimo. El programa tenía de lunes a viernes, como he dicho, una estructura. En la primera parte era siempre un informativo rápido, pero regional, nacional e internacional. Los lunes había una actividad y otros días otra. Era un programa de media hora, pero que nos daba tiempo a mucho. Y hacíamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, dábamos clases de español. Venía una profesora a dar la clase por la radio. Algunas veces dábamos historia,
historia de este país, para ayudar a la gente a integrarse aquí, porque el objetivo del programa, y perdonar que vaya pasando de una cosa a otra, era no solamente tenerlos informados de sus derechos, de sus obligaciones, de sus oportunidades que tenían, sino también ayudarles a que se integraran aquí, a que supieran dónde estaban, porque ellos realmente no tenían, por la xenofobia que había y por el racismo que había y que sigue habiendo, no tenían oportunidades de hablar con nadie sobre lo que era este país, porque nadie luego en el bar hablaba con ellos. Los jefes les daban trabajo, pero luego no querían ni tomarse un café con ellos. Entonces nosotros a través de la radio les explicábamos cómo era España, la estructura política, la estructura económica, la estructura geográfica, y aquello les parecía muy interesante, hasta el punto de que también dimos en otra fase, porque eso como duró tantos años, en otra fase lo que dábamos era historia de España, historia de este país. En aquella época, por cierto, era muy interesante porque dábamos la historia y al cabo de 2 o 3 sesiones de historia hacíamos un concurso de preguntas y respuestas que ellos contestaban en directo. Y ahí estaban en el locutorio esperando a ver si entraban en el programa. Y el que acertaba, le mandábamos una camiseta del programa Tertulia entre Hermanos. Entonces es curioso porque cosas de la historia española se las sabían, tomaban nota en casa y se las sabían. En las casas, y vuelvo a las casas, a los hogares que tenían, como ha dicho Isabel, con un simple transistor con pilas, aunque no tuvieran electricidad, ni aunque tampoco tenían agua, nada, no tenían nada, lo que es las 4 paredes cochambrosas y el techo de plástico o lo que fuera, pero sí tenían un transistor donde podían escucharnos y sabían dónde tenían que sintonizarnos. Y ahí les llegaba toda la información que ellos necesitaban, porque las que ellos pensaban que podían necesitar nos las pedían por carta y se la dábamos. Empezamos también a dar en algunas ocasiones consejos médicos, hablábamos con un doctor un día a la semana durante un tiempo, entonces cualquier duda que tenían sobre un problema, pues doctor, a mí me duele no sé qué, pero doctor, ¿qué a este señor le pasa esto? Pues lo que mejor que tiene que hacer es lo otro. Lo hacíamos así, hablábamos de todo, hasta dábamos recetas de cocina, para que los españoles aprendieran la receta de cocina, aprendieran a hacer el cuscús, por ejemplo, qué rico, y que los españoles y los inmigrantes de vez en cuando también le dábamos una receta sencilla de comida española. O sea, intentábamos que aunque ellos no tuvieran mucho contacto con españoles, por lo que he comentado antes, pero que sí que pudieran conocernos y nosotros a ellos. Hasta el punto también de que en otra época también teníamos una sección de 1 minuto, muy breve en radio, pero también da para mucho, 1 minuto, al final eran 2 o 3 minutos, que era árabe para españoles, nombres de cosas, al día siguiente otra cosa, y así estuvimos durante meses y meses y alguien siempre se quedaba con algo. Recuerdo el día primero, el que llegó la primera carta a la semana de estar, que fue impresionante, pero el segundo día que nos impresionó muchísimo la carta que nos llegó, es que nos llegó una carta desde Argelia, escrita en español. Un español de estos así que: buenas tardes, yo feliz escucho tertulia cada día. Yo aprendo español con tertulia. Yo oigo cada noche tertulia. Saludo a mis hermanos en Murcia. Todo eso nos lo escribió un chico que estaba cerca de Orán, porque claro, desde Cartagena hasta Orán las ondas llegan porque no hay montañas, entonces llegaban y lo pillaban también. Y fue, claro, imaginaros lo que significa eso. A raíz de esa carta de Argelia, recibimos más cartas de Argelia y también más de Marruecos, pero también empezamos a recibir cartas de Madrid, de Valencia, de Lérida, de Bélgica, de Francia, de gente que estaba allí y que aunque no nos podía oír, sabía que existía el programa porque sus amigos de aquí se lo habían dicho, y a lo mejor un chico que estaba en Bélgica quería felicitar a su primo que vivía en Torre Pacheco porque había tenido un hijo, un suponer, ¿no? A lo mejor otro chico que vivía en otro sitio decía que quería venir a Murcia, pero que no sabía cuándo se abría el plazo para apuntarse a no sé qué bolsa de trabajo o a no sé qué cosa. Y entonces, como sabía que nosotros se lo íbamos a transmitir, pues leíamos, todas las cartas las leímos en el programa y llegaron más de 1000. Más de 1000. Las leíamos, todas las cartas las leíamos, en castellano resumidas, y las contestábamos. Y buscábamos a la persona, si nosotros no sabíamos dar la respuesta, buscábamos a la persona que podía dar la respuesta.
Teníamos también en el programa, bueno, muchos más contenidos, entrevistábamos a quien fuera, entrevistábamos a secretarios de Estado, ministros, embajadores, cónsules, a personas de todas las ONG que había en Murcia y todas las asociaciones, tanto de inmigrantes, las de senegaleses, ATIME, religiosas como ENUR, también, bueno, comisiones obreras, UGT, Columbares, todo tipo, Murcia acoge, todo tipo de asociaciones. Esas asociaciones tenían solamente que llamarnos por teléfono para entrar en el programa y contarnos las novedades que había. Otras veces los llamábamos nosotros para preguntarles qué novedades tenían o si querían hacer algún llamamiento. Quiero decir que se convirtió Tertulia entre Hermanos en un punto de encuentro entre todos, y todo el mundo sabía que el programa estaba hecho por ellos y para ellos. Y se sentían a gusto y nos lo hacían saber. Y nos felicitaban muchísimo y nos escribían unas cartas que las tengo yo guardadas hasta que alguien las quiera estudiar, porque las iban a tirar y dije, esto no se tira, que esto es un trabajo. Tú que eres sociólogo podías hacer. Las tengo ahí, las tengo. Las cartas siempre empezaban, eran muy poéticas y de verdad que son muy bonitas para poderlas estudiar algún día. Empezaban dando las gracias a Tertulia entre Hermanos. Algunos decían, me acuerdo de alguna que decía que es como una estrella que nos ilumina cada noche al llegar de trabajar y nos da la ilusión para poder levantarnos y trabajar al día siguiente. O sea, era asombroso el agradecimiento que nosotros recibíamos cada día de la gente que nos escuchaba, era impresionante. También teníamos música, poníamos música marroquí a punta pala. Me acuerdo que hacían también de música de otros países. De otros países. En la época que... jurídica que nos sirvió un montón. Exacto, ¿ves? Luego había también, poníamos la música ray de los argelinos, que a mí me encanta, pues también poníamos mucha música. Y voy a contar una anécdota muy graciosa, porque es muy interesante, y como es interesante, pues la cuento. Una vez me fui con mi amiga, con la compañera Ana Reviejo de Onda Regional. Yo entonces empecé a intentar conocer cosas del mundo musulmán y de Marruecos y tal, y fui varias veces a Marruecos. Y una de las veces que fuimos un verano a estudiar un poco de árabe, que aprendimos a leer y a escribir, fuimos al pueblo ese que se llama Asilá, que seguramente que lo conocéis casi todos, ¿no? Y estábamos allí paseando por la calle y de pronto pasa una furgoneta de un grupo musical que se llama Nas Al Guiwan, que eso era como aquí, no sé qué los grupo, Rolling Stones. como los Rolling Stones de España, pues de Marruecos. Pero que además con la particularidad de que hacían sus canciones eran con letras que defendían a la gente pobre y a la gente con problemas contra el gobierno y contra los grandes poderes. Unas letras que yo pude darme cuenta. Bueno, el caso es que paramos la furgoneta y le dijimos al de la furgoneta: vosotros nos tenéis que dar un teléfono que os tenemos que entrevistar en la radio de Murcia. Los de Nas Al Guiwan, que uno del grupo iba en la furgoneta y tal, y se quedó tan sorprendido. En fin, total, para resumir, nos invitaron al concierto que daban en Tánger 3 o 4 días después, y luego vinieron a Murcia a cantar. En el concierto de Tánger yo vi en un salón de actos enorme, que igual había como 1000 personas, en un cine de esos enormes, todo el mundo se sabía las letras de memoria de todas las canciones. Esta mujer sabe que es así. Reivindicativo, esa era la palabra. Pues nos hicimos amigas de ellos y entonces en el hotel decían: ¿quiénes sois? Que han venido los de Nas Al Guiwan a traeros unas entradas. Bueno, al final vinieron aquí, hicimos una gran fiesta en Torre Pacheco con ellos, habíamos hecho otras 2 fiestas de aniversario, hicimos una gran fiesta en Torre Pacheco, que vino Nas Al Guiwan de Casablanca a cantar solo y se fueron, y aquello fue, ¿verdad?, apoteósico. ¿Sois testigos? Sí, 4 o 5 mil personas en el velódromo de Torre Pacheco, porque en principio queríamos hacerla en Dolores de Pacheco, de donde somos varios ahí en Onda Regional, pero hubo problemas, y eso lo puedo contar en primera persona porque me acuerdo que me llamaban por teléfono a la radio amenazándonos porque los moros nos iban a invadir con el concierto. No sé si tú te acuerdas de aquel tema. Que perfectamente. Y se iban a traer antes, pero hasta el 97 me parece que no se trajeron, porque hubo que llevar el tema a pleno municipal. Yo recuerdo que yo asistí como buen pachequero en el pleno municipal, y en aquel... ¿Estarías en la fiesta también? Y en aquel pleno municipal, la verdad que fue muy desagradable, ¿no? Porque había
lo que hay hoy todavía. Es decir, no hemos avanzado mucho en 30 años, una islamofobia bestial. Y al final se sacó fuera al velódromo de Torre Pacheco, que está a unos 4 kilómetros, 3-4 kilómetros del centro del pueblo, pero fue un éxito tremendo, porque yo creo que si había 10.000, la mitad estaban allí. 4 o 5.000 personas que disfrutaron muchísimo. Y vinieron de fuera, vinieron de Valencia, de Madrid, de Almería, porque se corrió la voz, la red social, aquella que había antes, y se corrió la voz, y entonces vinieron muchos inmigrantes de otros sitios al concierto de su supergrupo. Sí, que después los trajeron en la mar de músicas y los han traído sí, varias veces, pero a raíz de... Lo hicimos nosotros y fuimos Ana y yo, que paramos la furgoneta y le dijimos, el teléfono. Sí. Bueno, pues esta fue nuestra experiencia, una experiencia genial. Nos tenían mucho respeto. Bueno, el programa, que empezó para 6 meses, luego duró muchísimos años. Y es verdad que nos dieron premios, como dice Paulino, algunos importantísimos, como ese de Madrid, era un premio internacional que nos lo dieron en el Ministerio de Trabajo. La infanta, sí. Sí, la infanta Cristina, fíjate, nos dio el premio. Y otros más pequeños, pero también muy valiosos para nosotros, pues nos dieron una antena de plata de la Asociación de Radio y Televisión, nos dieron ¿cómo se llama esto? Una asociación ecológica, el premio Jarique, en fin, varios premios, es que ya ni me acuerdo, porque nos sacaron en los telediarios de toda España, nos sacaron en la 1, Informe Semanal. En Informe Semanal, en la 2, nos llamaban de muchísimos sitios, nos llamaban de sitios de estos para estar en charlas de esto, a muchísimos sitios. En la Universidad de Murcia nos pidieron publicaciones para la Universidad de Comillas, que tiene también un departamento de investigación de inmigración, por lo menos lo tenía antes, la Universidad de Murcia también. O sea que éramos también, como programa, no solamente éramos un punto de unión muy importante y de divulgación de todo lo que era necesario, lo hubiéramos pensado nosotros o no, porque nos lo decían, o sea, de todo. Se me ocurren. Hicimos hasta un concurso de poesía en español y en árabe, que fue bestial también, la cantidad de gente que se presentó, fue muy chulo. Y hicimos, se me habrán olvidado un montón de cosas, pero hicimos muchísimas cosas, lo pasamos todo muy bien. Y bueno, yo personalmente es lo mejor, ya te digo, que lo mejor que he hecho en mi vida. Y si tenéis alguna pregunta de esto o a estas chicas, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias.